Aquí estamos de regreso después de un corto periodo de vacaciones, pero me imagino que de alguna forma ustedes olvidaron un poco lo que vimos en la última clase. Entonces, para poder dar continuidad a la serie de conceptos que estamos tratando, voy a repasar rápidamente el último tema que vimos, que fue el del circuito RC. Entonces vamos a ver el circuito RC. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo está formado el circuito RC? Pues en principio es una fuente, un condensador, una resistencia, y con esto se cierra el circuito. Entonces este sería un voltaje V0 constante, una capacitancia C y una resistencia R. Bien, entonces lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Mayas, que recuerden que dice que la suma de voltajes en un circuito cerrado es igual a 0. Entonces empezamos en este punto. Recuerden una cosa importante, que puesto que estamos cableando este punto con este punto, y puesto que la resistencia de los cables, que son usualmente de cobre, es despreciable, entonces el voltaje en este punto es igual al voltaje en este punto. Si aquí tenemos un voltaje 0, aquí también vamos a tener un voltaje o un potencial 0. Bien, entonces vamos a aplicar el teorema de Mayas. Vamos a ver. Tenemos que de aquí para acá tenemos un V0 porque sube de negativo a positivo, hay una subida, y luego como va a empezar a circular la corriente en esta dirección, recordamos el hecho de que la corriente circula en la dirección de los voltajes mayores a los voltajes menores, es decir, va decreciendo el potencial o el voltaje. Entonces hay que recordar otra cuestión, que la carga es proporcional al potencial. Por lo tanto, el potencial es igual a Q entre C. Bueno, entonces el voltaje en este punto, entre los condensadores, pues es Q entre C. Y es negativo porque va decayendo. Menos Q entre C. Luego la corriente va en esta dirección. Sería menos R por I. Entonces ya tenemos aquí, perdón, igual a 0. Igual a 0. Ya tenemos aquí el circuito de la malla. B0 menos Q entre C menos RI igual a 0. O sea, hacemos esto. Bueno, pero ahora recordamos que la I, como función del tiempo, es igual a dQ en dt. Es lo que el flujo de carga instantáneo por unidad de tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, podemos sustituir esta corriente en vez de esta otra corriente equivalente. Por lo tanto, el circuito nos quedaría B0 menos Q entre C menos R por dQ en dt igual a 0. Bueno, vamos a llamar esto en la ecuación 1. Lo que yo les había propuesto antes de salir de vacaciones es que verificaran que la solución para esta ecuación diferencial es esta. Q como función de t es igual a Q0, ahorita especificamos que es Q0, por 1 menos E a la menos t entre RC. ¿Sí? Donde Q0 es igual a C por B0. Es decir, Q0 es la I Q0 es la carga máxima que puede almacenar el condensador. Ajá. Entonces,
vamos a analizar cuál sería el comportamiento de esta función propuesta. ¿Sí? O sea, de cómo va evolucionando la carga en el condensador. Cuando t es igual a 0, esto sería e a la 0, que es 1. Entonces sería 1 menos 1 sería 0. Por lo tanto, en el tiempo t igual a 0, tenemos que Q es 0. ¿Sí? Ahora, cuando t tiende a infinito, esto sería e a la menos infinito, sería 0. Y entonces, cuando t tiende a infinito, la Q tendería a Q0 por 1 a Q0. ¿Sí? O sea, entonces el condensador parte de una carga nula a una carga máxima que es Q0, la cual es igual a la capacitancia multiplicada por el voltaje de la fuente. Bueno, entonces lo que ustedes tienen que entregar, de hecho, es verificar que apunten bien, verificar que esta ecuación, ¿sí? Esta función es solución de la ecuación 1, ¿sí? Si quieren le llamamos esto la ecuación 2. Entonces la tarea sería verificar que 2 es solución de 1, ¿sí? Entonces esta función es solución de 1. Es muy sencillo porque pues todo está en términos de Q. Ya tenemos aquí la Q. Si tenemos la Q, la sustituimos acá. Y la de Q, pues entonces derivamos esta función con respecto al tiempo. Y comprobamos que esto menos esto es igual a 0. Bueno, ok. Físicamente, esto significa que si la carga parte de 0 en t igual a 0 y conforme va pasando el tiempo va tendiendo a adquirir la carga máxima, entonces Q en función de t es este tipo de solución gráfica. Si aquí tenemos la Q0, entonces partimos de 0 y de esta manera paulatina va acercándose a Q0. Es decir, el condensador va incrementando su carga de una forma exponencial hasta alcanzar su máxima carga. ¿Sí? Un apunte. Como la carga en todo tiempo es C por B para todo tiempo, entonces si Q crece con el tiempo, entonces el voltaje en los extremos del condensador también va a ir variando. Y por lo tanto, el voltaje también sería algo de ese estilo. Lo voy a poner en paralelo para que se entienda, ¿no? Entonces el voltaje en el condensador, ve, el color rojo es para el voltaje. El voltaje del condensador también va a ir variando conforme aumenta la carga, de acuerdo a esta fórmula. Bueno, ahora, este es un proceso de carga de un condensador. Lo que nos importa ahora es el proceso inverso. En el proceso inverso, voy a pasar a otra página.
¿sí? Vamos a analizar la descarga. Bueno, ok, está la descarga del condensador. Entonces partimos de esta ecuación. Original B0 menos, dijimos que si Q es igual a C entre B, perdón, a C por B, entonces B es igual a Q entre C. Por lo tanto, menos el voltaje del condensador menos el voltaje en los extremos de la resistencia, que sería menos R por dQ en dt. Y todo eso igual a 0. Bueno, pero como estamos en el proceso de descarga, lo que vamos a tener entonces es un circuito así. Un circuito en el cual solamente tenemos el condensador conectado a la resistencia. Tenemos aquí C y aquí tenemos R. Entonces, vamos a partir del supuesto de que ya el condensador está cargado. Entonces, si está cargado, tiene una carga Q0, que es la máxima carga que puede almacenar. Si quitamos la fuente y abrimos un switch, ¿sí? Entonces en este momento el condensador no tiene forma de soltar su carga porque el switch está abierto. Entonces no puede pasar la carga para la resistencia. Bueno, entonces si en TC cerramos el switch, si en T igual a 0 se cierra el interruptor, ¿sí? Se cierra el interruptor. Entonces lo que vamos a tener en cuanto se cierre esto es que la carga va a empezar a fluir a través de la resistencia, justo como si tuviéramos un tambo al cual abrimos la llave y empieza a soltar el agua. Exactamente, ¿sí? Entonces empieza a fluir. Bueno, en ese tiempo, en ese momento, que para este circuito, en ese momento, ya no tiene sentido que aparezca B0 porque no tenemos ninguna fuente en este circuito, no hay ninguna fuente. Entonces, B0 la quitamos y nos queda que menos Q entre C menos R por dQ en dt igual a 0. Porque ya eliminamos este término. Vamos a llamarle esta a la ecuación 3. ¿Sí? Bueno, igualmente podemos multiplicar por menos 1 cada término de esta ecuación y nos quedaría R por dQ en dt más Q entre C igual a 0. Bueno, hacemos un rearreglo de los términos aprovechando que hay aquí un dq y aquí un q, y entonces primero vamos a despejar r dq en dt, que va a ser igual a menos q entre c. Y luego dividimos entre r y nos quedaría dq en dt igual a menos q entre rc.
Luego pasamos dividiendo Q y nos quedaría dQ entre Q igual a menos dt entre RC. Bueno, este es el comportamiento instantáneo del circuito. Si integramos esto, nos quedaría que la integral de dq entre q va a ser igual a la integral de menos dt entre RC. Esta es una integral, es el logaritmo de q, pero vamos a ver los límites. En t igual a 0, ¿de qué partimos? En t igual a 0, como estamos descargando el condensador, partimos del hecho de que el condensador tiene la máxima carga, ¿sí? Y a partir de esa máxima carga va a empezar la descarga. Entonces ponemos aquí que partimos de la máxima carga Q0 hasta un cierto tiempo en el cual la carga va a tener un cierto valor Q. Y entonces aquí empezamos cerrando el interruptor, se empieza a descargar t igual a 0 hasta el tiempo t. Bueno, entonces esto nos queda simplemente como logaritmo natural de Q menos logaritmo natural de Q0. Y esto va a ser igual a t a menos t entre RC. Bueno, esto, otra manera de ponerlo sería logaritmo natural de Q entre Q0 menos t entre RC. Y si elevamos e a estos términos, nos quedaría que Q, como función del tiempo entre Q0, es igual a e a la menos t entre RC. Por lo tanto, nuestra fórmula final sería que Q es igual a Q0 e a la menos t entre RC. Bueno, esta es la fórmula para la descarga del condensador. Si la tratamos de visualizar, hacemos esto. Partimos de una cierta carga Q0 máxima. Aquí tenemos el tiempo. Esto nos dice que Q va decayendo exponencialmente a partir del valor Q0. Entonces, la gráfica sería aproximadamente esto. ¿Sí? Un exponencial, un decaimiento exponencial. Bien. Bueno, aquí ya analizamos pues los dos ejemplos, el de carga y el de carga y descarga. Voy a juntarlos para que tengamos en mente estos dos procesos. Aquí se va cargando hasta Q0, parte de 0, es en la carga, ¿sí? O sea, el condensador no se carga instantáneamente, sino que lleva cierto tiempo, ¿sí? Y aquí, ya cargado el condensador, lo ponemos a descargar y decae exponencialmente. Bueno, en ambas fórmulas, o en ambas gráficas, aquí hay un factor importantísimo que es el factor
RC. Para visualizar el papel de RC, que tiene múltiples aplicaciones, vamos a analizar la pura descarga, porque ahí se visualiza mejor el papel de RC. Bueno, entonces tenemos que para esta función, su expresión sería Q como función del tiempo es igual a un valor Q0 máximo, aquí estaría Q0, ¿sí? Por E a la menos T entre RC. Bueno, ahora, ¿qué significa esto? Bueno, vamos a ver esto, ¿sí? Si RC es igual al tiempo T, o sea, ven cómo el tiempo va variando, ¿sí? En algún momento el tiempo va a valer RC. ¿Por qué debe valer el tiempo RC? Bueno, porque estamos dividiendo T entre RC, y para poder dividirlo, ambos términos deben ser homogéneos, ¿sí? O sea, RC es un tiempo, igual que el numerador. Bueno, si RC es igual a T, entonces esta fórmula se me convierte en lo siguiente. Q del tiempo RC va a ser igual a Q0 E a la menos el tiempo, pero el tiempo es RC, y lo dividimos entre la constante RC. Entonces esto me va a quedar como Q0 E a la menos 1. O sea que Q para el tiempo RC va a ser igual a Q0 entre E, ¿sí? Esto aproximadamente es igual a Q0 entre el valor de E, que me parece que es 2.71, ¿sí? Entonces, en el tiempo T igual a RC, el valor original de la carga baja a esta fracción, a este valor, a Q0 entre 2.71. Bueno, el hecho es que a RC le llamamos tau, y tau va a ser la constante de tiempo. Constante de tiempo. ¿Por qué la constante de tiempo? Bueno, porque miren, aquí viene lo interesante. Yo en este caso, para bajar al valor de Q0 entre 2.71, me esperé un tiempo. Vamos a ponerlo así. Supongamos que aquí, en este tiempo, este valor vale RC. Este valor de aquí. Voy a poner de rojo. ¿Sí? Entonces, en RC, Q0 baja a un cierto valor, que es Q0 entre 2.71. Pero, si yo tomo otro punto, por ejemplo, si tomo este punto, cuando pase un tiempo igual a tau,
que sería aproximadamente, fueron 3. Este valor de Q, ¿sí? Vamos a llamarle, pues, Q0 entre 2 puntos, entre E, ¿sí? Entonces, este valor va a bajar después del tiempo RC exactamente de Q0 entre E, va a bajar, vamos a llamarle este valor Q de E, digamos, va a bajar al valor Q de E entre E. O sea, va a bajar en la misma proporción que bajó hasta este punto. Y si tomamos este punto o cualquier otro punto, después de un tiempo RC, por ejemplo aquí, este punto aquí, aquí va a haber un cierto voltaje. Bueno, después de un cierto tiempo RC, este voltaje va a bajar al valor de este voltaje entre E. O sea, para cualquier punto de la curva, el voltaje después de un cierto tiempo RC va a bajar al valor del que partimos entre E, entre 2.71. Sí. Por eso se llama la constante de tiempo, porque el valor de Q y por lo tanto el valor del voltaje cae siempre después de un cierto tiempo RC al valor original entre E. ¿Sí? Ahora, ¿qué ventajas tienen entre otras cosas? Entre otras tantas aplicaciones. Bueno, si ustedes hacen el experimento, que lo van a hacer en el siguiente tiempo de esta clase, si ustedes hacen este experimento, ¿sí? Si se mide el tiempo en que el voltaje decae desde un cierto valor al valor, vamos a poner un cierto voltaje B, al valor B entre E, el tiempo transcurrido es igual a tau, pero tau es igual a RC. Entonces, cuando yo mido este tiempo en el cual el valor original cae al valor Q0 entre E, al yo tener este tiempo, este tau va a ser igual a RC. Ahora, ¿qué aplicaciones puede tener experimentalmente? Bueno, que si yo tengo un circuito RC, cargo el condensador, lo descargo a través de una cierta resistencia R, ¿sí?
Entonces hago el experimento para medir el tiempo de la forma como decae el voltaje. Cuando yo encuentro el valor de tau, entonces supongamos que yo desconozco el valor del condensador, de la capacitancia, pero tengo el valor del tiempo en el cual decayó el valor del voltaje. Entonces conozco T, tau, y conozco la resistencia, pero no conozco C. Bueno, entonces simplemente despejo. C sería igual a tau entre R. Y viceversa. Si yo conozco el valor del voltaje, pero no conozco el valor de la resistencia, pues el valor de la resistencia sería simplemente tau entre C. ¿Sí? Entonces, esto es muy útil porque a veces uno tiene un circuito RC, pero uno solamente conoce el valor de R, pero no conoce uno el valor de los condensadores. Bueno, entonces hace uno el experimento de cargar el condensador, de dejarlo descargar, auxiliado de un multímetro y de un cronómetro, y entonces uno mide el valor de tau, y una vez teniendo el valor de tau, ustedes pueden encontrar el valor del condensador, o viceversa. Si conocen el valor del condensador C, ustedes pueden y conocen el valor de tau, entonces pueden despejar el valor de la resistencia. Bueno, les voy a decir que este experimento o este método de medir el valor de la resistencia del suelo aquí en las proximidades de nuestra escuela, utilizamos este método. Pusimos un condensador, por ejemplo, el condensador puede haber sido de 2000 microfarads, ¿sí? Y esto lo conectamos a la tierra que está afuera de mi laboratorio. O sea, de otra forma más clara. Tenemos el condensador cargado. Sacamos un cable. Aquí tenemos el suelo que está cercano a mi laboratorio, ahí en el Z. Este es el suelo. ¿Sí? Entonces, aquí conectamos este cable. Y el otro cable lo conectamos a cierta distancia del otro cable. Entonces, entre este cable y este cable va a haber una cierta resistencia, que va a ser esta resistencia. Y entonces es una forma muy sencilla de medir la resistencia del suelo. ¿Con qué objeto hicimos este experimento? Pues con el objeto de ver cómo varía la resistencia en el suelo en función de la época del año. Y encontramos lo siguiente. A ver, pero antes de proseguir, quisiera que ustedes me dieran su opinión. Tenemos aquí un condensador de 2000 microfarads. Lo cargamos a 5 volts. ¿Sí? Lo empezamos a descargar a través de dos cables que van a tierra. Entonces, ¿cómo creen que se comportaría el voltaje en el condensador con respecto al tiempo? Recuerden esto, que Q es igual al condensador por el voltaje, y que por lo tanto el voltaje es igual a Q entre C. ¿Sí? Entonces el voltaje es proporcional a Q. Bueno, entonces al graficar el voltaje contra el tiempo, ¿cómo creen que debe ser esta gráfica cuando estamos haciendo
que el condensador se descargue a través de la tierra. A ver, quiero escuchar su opinión. Bueno, ¿Decrece? ¿sí? ¿Cuál sería la gráfica? A ver, Diego. Como una exponencial que va para abajo. Una exponencial porque estamos en proceso de descarga. Entonces sería una exponencial así. Bueno, pero lo que yo quiero es ver cómo funciona, qué efectos tiene la temporada del año sobre esta curva. Entonces voy a hacerlo. Aquí voy a agrandar la gráfica. ¿Sí? Entonces, supongamos que empezamos en diciembre. En diciembre, que es temporada de secas, ¿sí? No llueve mucho en diciembre. Entonces, el voltaje más o menos va a quedar así. Perdón, me salió un poco mal la exponencial. Bueno, esto sería en diciembre. Le voy a poner aquí diciembre. ¿Cómo caería el voltaje, por ejemplo, en junio? En junio, que es una temporada de mucha lluvia y por lo tanto el suelo se humedece. ¿Cómo caería, caería este voltaje? ¿Rápido o lentamente? Si el suelo está más mojado que en diciembre. Más rápido. Sería más rápido. Más rápido. Entonces, en junio estaría así. ¿Sí? Y si nos seguimos hasta enero, que es todavía más temporada de secas, o hasta febrero, ¿cómo caería el voltaje? Más lento. Más lento, entonces sería así. Así. Entonces esto sería en junio y esto sería en febrero. Bueno, a ver, antes de que termine, ya falta poquito tiempo. Después de esta clase en que recordamos todo esto, ya.